Despierta con nosotros. Despierta con la X. Solo por la X102. Tu alternativa. Y estamos de regreso en Despierta con la X. Son las 7:45 de la mañana. Recuerden que estamos live en YouTube, donde pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios y ser parte de este equipo de Despierta con la X. A las personas que nos escuchan en la radio, siguen por hablando. La 102.1, le mandamos un saludo y un feliz tapón. Sí. Vámonos con los titulares. Siguen hablando, que estamos buscando la respuesta de Jean Alain. Ok, está bien. En lo que ellos tienen su programa aparte, vámonos con los titulares. Y ayer el Ministerio Público se opuso a que Jean Alain Rodríguez viajara por 2 días a España a un chequeo médico. El tribunal lo rechazó porque los documentos médicos de Boston estaban en inglés y deben ser traducidos antes de volver a evaluarlo. Vamos a explicar a la gente qué generó esto en el grupo de nosotros que tenemos del Patreon Gepiano. Porque una persona, que no tenemos que decir quién, cuestionó Ahí va Julio. el por qué, no diga quién, por favor. Cuestionó que por qué tenía que atenderse fuera del país, que aquí hay muchos médicos buenos, que eso, incluso lo dijo que era una perversidad ese tema. Y reconoció que sin conocer la situación legal ni la situación médica, esa persona estaba opinando. Todos los demás comenzamos a decir, bueno, por aquí hemos hablado de la presunción de inocencia. Jean Alain no está condenado por ningún tribunal, él está en un proceso que se ha denunciado que ha violado muchos de los preceptos constitucionales porque ha superado el tiempo establecido para procesos como este. Y sabemos que hay su quiquiña con Jean Alain Rodríguez. Eso nadie lo puede ocultar. Ya puse en el grupo que estamos hablando del yotinazo. El yotinazo. Ahora bien, El yotinazo. ahora bien. Bueno perdón, pero me parece que es una pregunta válida. O sea, para quienes desconocemos cuáles son las interioridades de la situación médica, creo que es una pregunta válida el por qué necesita la pregunta este señor es irse a España a tratarse cuando aquí hay especialistas de... La pregunta es válida, Ico, ciertamente lo que no es válido es el juicio de valor. Porque si tú me preguntas a mí, entonces preguntémosle a los que saben, ¿verdad? Y se responde. Jean Alain mismo respondió en el grupo, porque él está en el grupo, diciendo, miren, yo desde mi adolescencia tengo un padecimiento que me he tratado fuera del país en distintas ocasiones, en Boston, en Cleveland y demás, y tengo que tratarme en otro lugar en España para continuar con ese proceso. Documentos que son de esos hospitales, que obviamente son en inglés, se depositaron en el tribunal y el tribunal rechazó la solicitud porque no habían sido debidamente traducidos, algo que él aceptó que es un error de él y de su bancada de defensa, pero que es subsanable. No es que el tribunal le está diciendo, no, tú no puedes ir, es que no depositaste los documentos de la manera correcta. Leer la respuesta de Jean Alain? No, es muy larga. No, es demasiado larga. Es demasiado larga la respuesta, pero es muy probable que si esos son los documentos, los documentos que faltan, si el problema era que no se pudo justificar de manera correcta porque los documentos estaban en inglés, eso viene una traducción de los documentos. Eso es lo que va a suceder. Se va a depositar y bye. Ahora, se acabó la noticia. Bien dice él, esta noticia se hizo noticia porque el Ministerio Público la difundió. Que ahí vamos al tema. El Ministerio Público vende esto como un gran triunfo en contra de Jean Alain y no lo es, señores, porque una gente que tiene 5 años en un proceso se vaya ahora a España para quedarse por allá. Al Ministerio Público no le conviene que salga absolutamente nada del caso de Jean Alain, porque mientras más cosas salen, mientras más la gente empieza a computar qué tanto tiempo tiene este proceso judicial, más vergüenza debería darle al Ministerio Público. El caso de Jean Alain específicamente es una vergüenza para este sistema judicial. Eso es verdad. Eso dice que da pero tanta ¿por qué ha vergüenza tomado tanto tiempo? como lo que Jenny tenía puesto. ¿Cómo? Dígame. Da tanta vergüenza como lo que Jenny tenía puesto en el... ¿Cuándo? Yo vi que la criticaron mucho por le criticaron a la magistrada procuradora Jenny Berenice. Le criticaron que tenía un broche, que tenía un broche con el logazo de Chanel. Bien, pero a ella no se le está pagando para que ande bonita. Pero pregunta. Ella le está pagando para que haga justicia. Bueno, Fran, no diga eso porque ella ha salido en varias portadas de revistas luego de... Pero entonces... Bueno, pero no cambie el tema. No cambie el tema. Que estamos hablando de Jean Alain, no estamos hablando de la ropa de Jenny Berenice, que es irrelevante. Y además, tú sabes... No, espérate, discúlpenme, porque hay cosas que son importantes tocarlas y yo le recomiendo a la magistrada Jenny Berenice que se suscriba al Patreon, que ahí tenemos una estilista llamada Priscila Reynoso que le puede hacer una colometría y asesorarla bien su imagen. Está bueno, ella ahí, Jean Alain también.
Sí, no, porque eso Sería es todo. chulo el Ahí hay Patreon. PRMistas, PLDistas, ahí somos una No, pero no es lo comunidad. Eso es como la vecindad del Chavo. Vamos a Una decirle a Díaz Rúa pregunta. que se meta Vamos a ahí. escuchar la pregunta. Para Carlos. las personas que no saben, ¿qué alega entonces el Ministerio Público de por qué el caso de Jan Alain ha tomado tanto tiempo? No, ellos alegan que se han dado tácticas dilatorias de la defensa para que se retrase, justamente buscando la extinción del Lo proceso declararon ¿Y penal. eso es complejo, ¿no? normal? No, pero la declaración compleja fue desde el inicio. ¿Eso es normal o Bueno, o- que el o Ministerio eso es Público, lo que se ha dicho es que hizo un volumen enorme con su expediente de 12.000 páginas, donde hay cosas que en realidad no había por qué poner ahí. Y el Ministerio tiene Público más se ha dado de cuenta 12.000 páginas. de que eso fue un error, porque más adelante, en otros casos, ha disminuido esa cantidad de páginas, porque eso hay que leerlo entero. En 12.000 juicio, páginas. eso hay que leerlo Dejen eso íntegramente. libre ya, porque ¿quién me lee 12.000 Entonces, páginas? ¿tú entiendes? Esas son situaciones que se dan dentro del proceso penal que son normales. Aquí la cuestión está no en si el proceso penal se ha alargado o no en este caso particular. Es si una persona que no tiene una condena, que ya cumplió una medida de coerción, creo que fueron 18 meses de prisión preventiva, 18 meses preso, que después se mantuvo en prisión domiciliaria. El juez le dice, usted no puede salir del país sin un permiso. Va y pide un permiso, lo justifica. Él es que quiere terminar su proceso, él no le ha huido a nada. Óyeme, ahora queremos decir que el tipo se va a quedar por allá y que no se puede ir, o que es un invento, pero usted está demostrando que él sufre de eso desde su adolescencia. Desde su adolescencia. Y de nuevo, como se ha dicho desde el principio, lo que se pide para Jan Alain se pide para Santiago Jacín, se pidió en su momento para Hugo Veras, se pidió en su momento para todos los casos, no importa del partido que sean, y no solamente los casos políticos, cualquier persona que es sometida a una medida de coerción debe ser sometida a una medida de coerción razonable. Y hemos dicho aquí que la prisión preventiva debe ser la excepción. No porque lo digo yo, es porque lo dice la Constitución y lo dice la ley, que es la excepción, no la regla. Ah, no, la convertimos en la regla. Mételo preso mientras tanto ahí. Óyeme, no, eso no es justicia. Aunque la opinión pública en su momento se haya formado la opinión, valga la redundancia, de que una persona es culpable con el tiempo, las cosas van cayendo en su lugar. Ahora, Fran, te voy a hacer una pregunta. El hecho de que, y sin ánimo, yo con la salud de la gente no me meto. Si alguien, aunque haya cometido o no un delito y es un tema de salud, yo entiendo que hasta para que cumpla su condena en salud hay que dársela. El hecho de que se le dé esta libertad o esta concesión a Jan Alain para que vaya y se atienda en el exterior, ¿no aplicaría igual en el caso, por ejemplo, de Santiago Jacín? Totalmente, claro que sí, pero eso es lo que estoy diciendo. O sea, la razón principal de que Santiago Jacín hoy esté conociendo su proceso en preso y no libre es porque a los anteriores... No es Pero igual, no hay señores, seguridad. no lo pongamos en el mismo sitio, Claro. no es el mismo contexto político, no es el mismo contexto social, no es una acusación ligada a lo mismo. El caso de Santiago Jacín de Cenaza, para colmo, es un tema de salud también, y tú no puedes pretender como que la misma justicia, es más, hasta por cómo Coherencia, por cómo ejemplo. puede afectar eso, el orden, por lo peligroso que puede ser, por lo que la gente se te puede tirar a la calle, se te puede revelar en un momento. El caso de Cenaza es un caso muy, muy, muy delicado. Sí, está muy claro. delicado. No están en la misma situación, no es el mismo tiempo en el proceso. ¿Tú entiendes? Ya No, Jan estoy- Alain está afuera. Estoy de acuerdo contigo, Uriel. Lo que te quiero decir es que la razón principal por el que todo el que está en un caso de corrupción se le dicta una medida de coerción es porque desde el principio se hizo así con los PLDistas. Entonces ningún juez se va a atrever ahora Esto a no es un tema decir- político, esto no es un tema solamente No. político. No, No, perdón, para nada, para Uriel, nada, yo para creo- nada. Yo creo que es un tema con un alto componente político. Claro. Ok, Porque déjame, de no hacer- déjame decirte ahora el alto componente político. A Dale ver. para allá. No, o sea, de no haber sido la administración pública, de no haber sido el caso de Jan Alain, el procurador, no tuviese ese componente político, pero sí lo es, sí lo tiene. Ok, Estoy de ese es acuerdo un con componente político. El tema de la prisión preventiva en República Dominicana no es un tema político, es un tema de que esa es la medida que ha cogido el Ministerio Público para todos los casos, no es un tema político solamente. Pero lo que O te sea, estoy diciendo hay, que por óyeme, hacerlo con los otros, tiene que casi hacerlo el con usted también. 70% de los presos en República Dominicana están en prisión preventiva y nadie sabe quiénes son. Son jodidos que están en las cárceles, que no tienen ni a quién acudir, ni un medio, ni nada, no que ya la tienen cárcel no dan nada. abasto. Casi el 70% de los presos. Entonces, no es un tema que tiene que ver que si son del PLD, que si son del PRM. Estos son los casos que nosotros hablamos. Hay gente que están en la cárcel, que se la está llevando el diablo, que tienen años ahí y no tienen a nadie que vele por ellos tampoco. Y aparte de eso, les cuesta un dineral. 35 millones de pesos al día gasta el Estado.
en eso. O sea, el Ministerio Público Diario debería en los internos. El Ministerio Público debería de evaluar cada caso de cada preso y decir, ok, tú sí aplicas para prisión preventiva. Es que debe evaluar eso el juez. Es que aquí esa es la medida que se ha cogido. No es solamente, oye, no es solamente con los políticos. Es verdad que cuando son políticos hace más ruido y a algunos se le trata de una manera y se le ha tratado de otra, ¿verdad? Y tal vez por el mensaje que quieren mandar, anticorrupción y lo que sea, quieren mandar ese mensaje, y como ellos le metieron en la cabeza a la gente que la prisión preventiva, que es una medida de coerción, es una condena ya, y nosotros Justicia lo hemos asumido así, ¿entiendes? Entonces ellos cogen esa medida, pero no es un tema solamente político, es que es un tema de construcción del Ministerio Público. Tú tienes razón, Euriel, de que, como tú dices, Discrepo. la gran mayoría de los que están presos hoy son presos preventivos. Discrepo. No discrepo. No, yo no lo discrepo, lo quería decir. Si simplemente lo quieres decir. Señor, Ahora, Uriel Fran, Julio descubrió la palabra discrepar, el verbo discrepar, y se ha vuelto loco. Loco, tú sabes Ese lo lo va que a son Él está tatuar. casi haciendo un podcast que se llama Discrepa. No, él se lo está casi tatuando. alrededor de 16,000 presos en prisión preventiva sí, en República pero oye Dominicana. algo, Uriel, porque estoy de acuerdo contigo y de alguna manera uno con el hambre de hacer justicia social, porque por el tema de tan horrendo que fue el caso Senasa, pero ahí hay un tema delicado y es que la legalidad, que la ley que le aplica a uno le tiene que aplicar a todos porque todos somos iguales ante la ley. Entonces, vuelvo y digo, si se abre si se le da esa concesión a Jean Alain, ¿cómo tú justificas que otro que esté en la misma condición de Jean Alain no pueda tomar también la libertad de atenderse si su médico realmente está en el exterior? Un juez lo puede justificar dependiendo de la gravedad del caso. El juez no solamente evalúa letra por letra el tema de la ley. Un juez puede decir, este caso está muy delicado, aquí ahora mismo está empezando, puede justificarse lo que sea. Puede decir, espérate, yo no puedo mandar a una gente dice, bueno, pero que él ha demostrado, no ha demostrado nada. No ha demostrado ni que se quiere ir ni que no se quiere ir. Entonces un juez puede, yo lo que creo es que nosotros no deberíamos comparar poner en la misma situación a Santiago Jacín con el caso Senasa que a Jean Alain Rodríguez después de todos estos años. De acuerdo contigo, Uriel. Entonces, Ahora no la es lo pregunta, mismo. la No te lo pregunta estamos de poniendo lo Iván, mismo. la Es que pregunta no hay de que Iván voy. en su momento fue que si se diera un contexto parecido con Santiago Jacín, Claro. que si estaríamos de acuerdo con que él vaya fuera a tratarse. Sí, obviamente que sí. No, él preguntó si había sido lo mismo. Y la prisión preventiva, pues tú no perdón. entendiste, porque eso es como lo está explicando Frank. Que yo le- La Carmen. prisión preventiva no es también como una medida para que esa misma persona que están siendo acusada o en ese proceso no se escapen. Correcto. No se Y- distraigan pero del proceso. entonces para estas figuras políticas de alto conocimiento, ¿cómo entienden ustedes que por ejemplo un Santiago Jacín debería de tener prisión preventiva? Porque si él se va a escapar, todo el mundo se va a dar cuenta. No. Es que ahora mismo, desde el 2000... O sea, desde el aeropuerto, desde que él pisa el no voy al aeropuerto, todo el mundo va a 2020, saber. No voy al 2020. Desde el 2017 fue el caso de Brecht. Desde el 2017 fue que se comenzaron los apresamientos. Bueno, el apresamiento. 2017 hemos tenido casos de este nivel, de esta visibilidad pública. Y yo no he visto a nadie escaparse. Yo no he visto a nadie Es lo que te escaparse. digo, si un Santiago Jacín llega al aeropuerto y todo el mundo lo va a saber. Entonces, no, y prisión que... preventiva no es solamente por un tema de escape. Y también de incidir en el proceso de manera negativa, claro Esa que es la sí. verdad. Ahora que la mayoría de esa gente, yo estoy de acuerdo, que no necesitaban una prisión preventiva. En el mismo caso de Santiago Jacín, injustificado totalmente. Tienen 6 meses investigando, todo el mundo sabe que están investigando, es público que están investigando, lo destituyen. ¿Qué más puede hacer? O sea, ya tú le quitaste todas las herramientas que puedan incidir en el proceso. La prisión preventiva eso sí fue, en ese caso, un tema político, un tema para mandar un mensaje y una Pero eso es lo que te movida estoy del diciendo, Ministerio Público. criatura, desde el principio. Sí, pero oye, Chicos. yo estoy hablando de eso. Yo lo que no quiero que se se confunda, está yo lo que bien. quiero que Tenemos se una vea llamada, chicos, vamos. que nosotros tenemos un problema en este país con la prisión preventiva, en sentido general, Sí, que sí, no sí, es solamente de a los acuerdo contigo, políticos. 100%. Eso es correcto. Porque este Ministerio Público lo único que hace es pasar vergüenza. Ya, ¡Ay, esa es Dios la realidad. mío! No sabe de nada. Fran. Buenos días. Hola. Conclusión, muchas leyes que ninguna se cumplen. Es lo mismo en el tránsito, es lo mismo en todo. La justicia es una más, leyes que no se cumplen. Bueno, pero Muchas comencemos gracias nosotros por tu también llamada. por cumplir la ley. Nosotros no tenemos calidad moral, los ciudadanos, para decir, no se cumple la ley de parte del Ministerio Público. Nosotros los ciudadanos tampoco la cumplimos. No. Y Yo creo que hay un componente de lo que acaba de decir Uriel hace un ratito, que es necesario comprender.
cuando Iván preguntaba si siendo iguales ante la ley, a Jean Alain se le debe permitir irse a tratar fuera, en ese caso habría que permitírselo también al doctor Hassim. Además de lo que se argumentó, de que no son casos similares, es decir, no se le está acusando de lo mismo, no están bajo las mismas circunstancias, yo creo que uno de los componentes a lo que se refería Uriel es que cómo le dice un juez a un pueblo que le va a dar el permiso a este señor de irse a tratar una enfermedad en el extranjero cuando este señor está siendo acusado de prácticamente desfalcar el sistema de salud pública de este país. Entonces, es muy cuesta arriba, independientemente de que necesite el tratamiento, independientemente de que se demuestre en una audiencia que tiene el derecho y la necesidad de ir, es muy cuesta arriba decirle eso a este pueblo. Bueno, cuesta arriba, Ico, ciertamente, pero si nos vamos a pasar la presunción de inocencia por donde no da el sol, entonces el sistema penal, la razón de ser del sistema de justicia penal, no olvidamos de ella. Estoy de acuerdo con Que es que nunca vaya a prisión un solo inocente. Y lamentablemente eso trae consigo que entendamos que personas como Santiago Hassim, que sabemos que está involucrado en un proceso, hay que mostrárselo en justicia. Lamentablemente es así que funciona esto. Hay que demostrárselo en justicia. Cuando él sea culpable, entonces yo afirmo eso. Oye, usted no puede ir a atenderse en ningún otro país del mundo porque usted desbarató el sistema de salud de este país. Pero mientras tanto, él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Estoy de acuerdo. Porque si nosotros no nos comprometemos al 100% con esa realidad, que la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario, mañana vamos a tener una persona que va a asumir una autoridad y va a abusar del poder. Y va a abusar de gente que es inocente, porque eso lo hemos visto en la historia. Sí. No es algo que nosotros nos estamos inventando aquí, lo hemos visto en la historia de otros países. Y por eso es que uno critica tanto el populismo penal. Usted tenía una acusación contra X, Y, Z, demuéstrelo en el juicio. Demuéstrelo en el juicio. Eso de estar sacando nota de prensa y de estar adjudicándose un triunfo de que porque logramos que él no se fuera a España. Y si mañana sí le da una veo. vaina ya ganar, No, ¿se van a Eso sentir no debe orgullosos ser. de eso? Eso no debe ser. Que van a tener que dejar que se vaya. Lo van a depositar los papeles porque ya los jueces dijeron cuál era la razón. Van a depositar los papeles Y se va a ir para España. ¿Qué y entonces. se vaya a España. Y si no viene, el primero que va a acabar con él soy yo. El primero que va a acabar con él soy yo. Es bueno Porque si aclarar. usted es inocente y se ha pasado la vida entera diciendo que es inocente, demuéstrelo aquí. Eso es que correcto. eso es lo que yo le aplaudo a todos los que han estado en procesos judiciales, por lo menos 2020 para acá. Todos se han quedado aquí a demostrar aquí que son inocentes. Mira, algo importante, Frank, que me pareció interesante en el texto que hizo Jean Alain respondiéndole al doctor Yotti. Gracias por mencionar quién era. Ah, no, habíamos dicho quién era. Jejeje. Bueno, ¿Se puede Yo editar? sabía que era uno o el Ah, otro. ya, eso Antes está de tu día, público. somos Era una uno llamada. o el En ese otro. grupo hay 500 personas. ¿Qué La pasa? gente no va a Dale querer para allá. hablar en el Patreon ya. Dale para allá. Una llamada, Dígalo buenos que te días, van a buenos días, llamar. adelante. Ahora sí. Baja el Buenos radio, días. por favor. Buen equipo. Buenos días. Realmente aquí lo que pasa es que a pesar de que los jueces muchas veces quieren apoyar la moción de darle la salud que merece cada quien, siempre y cuando lo pueda pagar, no quieren ser objeto de señalamientos por el pueblo. Ujú. Eso es así. Aquí no hay un solo caso, de esos casos con tanta visibilidad, como ustedes comentaban, del 2017, en el que haya alguien que haya fugado, que alguien no se haya presentado, que lo hayan declarado en rebeldía y no lo hayan tenido tener todas las herramientas para irlo a buscar. Antes de que empiece todo, el Ministerio Público te pone todo tipo de objeciones a tus bienes, a tus cuentas, a los impedimentos de salida, a ti y a tu familia, todo con Claro. que te puedan relacionar. Así es. Gracias. Así es, muchas gracias. O sea que ese tema es interesante, el populismo en el sistema judicial, porque realmente hay jueces que no quieren cargar con ese lastre de que Bueno, mucha gente lo pero está señalando. Ese fue el que dejó en libertad a fulano. Ese fue El que juez otra que cosa. está preocupado por lo que digan los medios, yo creo que tiene un problema en su formación. Tiene la Miren, puerta vayan, ahí correcto. para que se vayan vaya. a una pausa, que ese juego está muy bueno y se va a enfriar. Está discrepante. Está discrepante. Pero oye algo antes de irnos a la pausa, que lo que decía en el chat, Jean Alain hizo una denuncia que me alarmó, porque decía, ¿cómo la gente se enteró de esta solicitud que yo hice y de que me la negaron? O sea, al final del día, una nota de prensa del Ministerio Público para eso ni siquiera es ético. ¿Dónde está el tema de
de la discrecionalidad, de la la- intimidad de la persona. De la intimidad de la gente. Y porque eso es un de la tema médico, dignidad de la además. persona que está hablando. Y eso a mí me llamó la atención. Ojo, ciertamente hay periodistas que cubren la fuente. O sea, que no necesariamente fue una nota, pero yo las notas que vi tienen ciertas, en los diferentes medios, tienen cierta similitud, o sea, que llama la atención. O sea, que eso está delicado. Eso no debería ser una práctica Sí, por que suerte es una vaina de los riñones, porque si tiene uno que ir a chequearse una vaina o a ponerse unos medicamentos, unos retrovirales, una vaina con una enfermedad que a uno no le, ¿verdad? Que uno quiere revelar. Que no quiere revelar, entonces ahí sale también porque el Ministerio Público le dio la gana. ¿A dónde fue el pasado que no volverá? Wow, señores. bien. Este 7 de noviembre, de marzo, perdón, De marzo. llega a Este sábado, Carlos. Volvió a noviembre ya. 2026. Eso Bien. es este sábado. Vamos a estar todos aquí por la X102, vamos a estar allá, porque obviamente el lineup está demasiado on point. Vamos a tener a Garbage, Sophie Tucker, Mon Laferte, Cultura Profética, Casu, entre otros. ¿Lo dije bien? Muy Más o bien. menos. Lo está haciendo muy bien. Ok, yo me lo voy a aprender el nombre de esa muchacha antes de que se acabe el festival. Recuerden que pueden comprar sus boletas en ilovelight.com. No dejen que se lo cuente. Eso es este sábado 7 Estaremos en allá Punta todos. Torrencillo, Sanssouci. Así que ya saben, nos vemos allá. Y Dame aquí. Heineken te la está poniendo bien fácil para que no te quedes y participes, presentando el concurso Shared Voices. Deja un voice note de menos de 30 segundos en el número 809-565-6414, explicándonos y explicándole a Heineken qué amigo se merece ir contigo al Isle of Light y por qué merece acompañarte. Entonces, cada día pondremos al aire los voice, lo más cool, lo más divertido, lo más jocoso, lo más auténtico. Y si suena el tuyo, eso significa que estarás participando con un acompañante del Isle of Light. Te ganaste 2 entradas y este sábado la vas a pasar de maravilla con todo el que está aquí en este panel, porque todos vamos para allá, porque los buenos momentos se comparten. Envía tu voice al 809-565-6414, Heineken Good Times Shared. Recuerda que esta es válida solamente para personas mayores de edad. Hay un ganador diario de 2 entradas y aplican términos y condiciones. Disfruta responsablemente. Y después con Air Century conecta con los destinos que amas y descubre nuevas experiencias en el Caribe. Ya sea por vacaciones, negocios o para reencontrarte con los tuyos, seguimos volando contigo. Viaja, descubre, conecta. Air Century, el viaje continúa. Como yo, por compromisos laborales, no podré asistir a Isle of Light, ellos fueron tan amables de regalarme 2 taquillas VIP que puedes tú tenerla. Entonces, sigue la X102 y sigue la cuenta de Gepiano CEO. Comenta con quién quieres compartir esta boleta. Y te la vas a ganar. Y vamos a Y una voy a pausa. elegir el más bonito. Vamos a una pausa y volvemos con más de La más Despierta bonita. con la X. No se muevan. Despierta con nosotros. Despierta con la X. Solo por la X102. Tu alternativa.